Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con el tema ahora de metabolismo de agentes tóxicos. Ya clases pasadas estuvimos hablando sobre el mecanismo de distribución. Bueno, explicamos que cuando los tóxicos eran absorbidos o estaban biodisponibles, llegaban al torrente sanguíneo y una vez llegando al torrente sanguíneo, bueno, si este tóxico era de carácter lipofílico, pues se tenía que unir a proteínas plasmáticas o a componentes celulares de la sangre para poderse distribuir. Y si el tóxico era de carácter hidrofílico, se solubilizaba en ese 75% de agua que tenemos en la sangre y de esa manera lograba su distribución a través del organismo. Ahora, una vez que el tóxico se está moviendo a través del torrente sanguíneo, pueden pasar tres cosas. La primera es que se bioacumule en algún tejido afín, ya sea tejido adiposo, hueso, o bien puede pasar que llegue al órgano diana o al órgano que va a afectar y ocasione algún efecto dañino o nocivo dentro del órgano. Y por último, lo que todos queremos que pase es que ese tóxico se empiece a biotransformar o se empiece a metabolizar para convertirse cada vez en una sustancia más hidrofílica y que ésta pueda ser eliminada del organismo. Vamos a centrarnos en esta última parte, que es el metabolismo de los tóxicos. Una vez que están en el torrente sanguíneo, bueno, llegan a los órganos que se encargan de metabolizar para convertirlos en sustancias más hidrofílicas y eliminarlos del cuerpo. Algunos de los órganos más importantes encargados del proceso de metabolismo de los agentes tóxicos pues son el hígado, los riñones, aunque también puede haber algunas reacciones de metabolismo a nivel de los pulmones, a nivel del tracto digestivo también puede ocurrir. Sin embargo, los órganos principales involucrados en mecanismos de detoxificación son el hígado y los riñones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través de un complejo de enzimas y de moléculas bioquímicas que ayudan a transformar a estas sustancias xenobióticas en compuestos más hidrofílicos. Ahora bien, ese metabolismo se puede dividir en dos tipos, el metabolismo de fase 1 y el metabolismo de fase 2. El metabolismo de fase 1 engloba una serie de reacciones de oxidación o de reducción que ayudan a convertir a ese agente xenobiótico o a ese agente químico en un sustrato apto para las enzimas o para los componentes del metabolismo de fase 2. ¿Qué es lo que hacen las enzimas de fase 1 o del metabolismo implicadas en la fase 1? Bueno, pues llevan a cabo reacciones de oxidorreducción, como ya lo dijimos, añadiendo componentes, oxidándolos o añadiendo grupos funcionales diferentes, modificando a los grupos funcionales o agregando nuevos componentes, de tal manera que los vuelven sustratos aptos para las siguientes reacciones del metabolismo de fase 2. No todos los xenobióticos tienen que pasar por el metabolismo de fase 1, metabolismo de fase 2 para poder ser eliminados. Algunos de ellos, bueno, pasan directamente al metabolismo de fase 2 y son eliminados, pero la mayoría de los agentes xenobióticos tienen que pasar primero por el metabolismo de fase 1 para después ser llevados al metabolismo de fase 2 y poder ser excretados del cuerpo. Bueno, dentro de los componentes del metabolismo de fase 1 podemos encontrar principalmente dos tipos de enzimas, las cuales se encuentran en el retículo endoplásmico liso, específicamente de las células del hígado o los hepatocitos. Estas dos enzimas son conocidas como las aminooxigenasas y también las enzimas del citocromo P450. Las enzimas aminooxigenasas llevan o catalizan reacciones de óxido-reducción para grupos aminos o para compuestos sulfurados, mientras que las enzimas del citocromo P450 son un grupo de familias, más o menos de unas 30 enzimas, que tienen cierta especificidad y que actúan sobre sustratos diferentes y bueno, las cuales también se van a encontrar en el retículo endoplásmico liso, y estas enzimas se encargan de oxidar y de reducir a los compuestos, como pues añadiendo elementos o átomos de oxígeno para de esta manera
cambiar los grupos funcionales o añadir grupos funcionales, de tal manera que estos compuestos se vayan volviendo más hidrofílicos o se conviertan en sustancias más susceptibles para el metabolismo de fase 2 y puedan ser fácilmente procesadas posteriormente. Es importante mencionar que estas enzimas del citocromo P450 son de las más importantes, tienen una alta actividad metabólica y bueno, como son enzimas, recordaremos que las enzimas pues son cadenas de proteínas y bueno, aparte de tener a cadenas de proteínas, estas enzimas del citocromo P450 también tienen a un grupo hemo, el cual es el que les ayuda en las reacciones de óxido-reducción de los compuestos xenobióticos. Estas enzimas también dependen de muchos cofactores o de elementos inorgánicos para que puedan trabajar, ya que bueno, la síntesis enzimática se hace a nivel de los hepatocitos, pero si estos no contienen al cofactor que les va a ayudar a la catálisis de la reacción, pues no van a poder actuar y por lo tanto el metabolismo se va a ver frenado. Otras enzimas que participan en el metabolismo de fase 1 y que no son precisamente la citocromo P450, pues tenemos por ejemplo al alcohol deshidrogenasa que ya habíamos hablado, que es una enzima también que se sintetiza en los hepatocitos y que ayuda al proceso de detoxificación del etanol, así como otras enzimas también que podemos encontrar que no precisamente pertenecen a la familia del citocromo P450. Después de que los compuestos pasan por el metabolismo de fase 1 y a estos se les ha añadido compuestos